pues existe un proceso de contar mariposas en distintos países en Europa que se llama BMS, Butterfly Monitoring Scheme, y mi trabajo básicamente es pues intentar crear este tipo de programas en países donde no existe y contar mariposas pues en todos los lugares de Europa que sea posible. Trabajo en el Museo de Ciencias Naturales de Granollers, desde donde se coordina un BMS, un programa de seguimiento de mariposas a nivel de Cataluña, donde se empezó ya en el año 94 y por tanto es uno de los pioneros a nivel de Europa. Bueno, pues las mariposas, al ser uno de los invertebrados más vistosos, son un grupo muy interesante porque enseguida que intentas divulgar o difundir cosas sobre ellos, la gente está muy receptiva. El utilizar estos insectos es fácil porque enseguida resultan atractivos para todas las personas. Entonces los hemos utilizado mucho tanto en la docencia, con alumnos y demás, como en programas de divulgación y de participación ciudadana. Bueno, nosotros lo que estamos viendo es que muchas de los declives que estamos detectando de especies de mariposas son debidos tanto a cambios en los usos del suelo, por ejemplo, toda la problemática del abandono de las praderías, y después hay otro gran bloque que es el cambio climático y cómo unas condiciones crecientes de sequía y de temperaturas vemos que están afectando a muchas de estas especies. Es importante porque estos animales, estos insectos, son lo que se llama buenos indicadores de muchos procesos que ocurren en el ambiente. Es decir, reflejan cambios que pueden ocurrir, calentamiento global, cambios de la vegetación, etc. En este caso, en cualquier cosa relacionada con los lepidópteros, los parques nacionales juegan un papel fundamental por su propia naturaleza. Son lugares en principio apropiados para mantener la diversidad y para estudiarla. De manera que si hubiera algún lugar que hubiese que elegir como referencia, pues sería posiblemente una red de parques nacionales. Sí, bueno, la red de parques nacionales yo creo que también es importante en el seguimiento de mariposas porque tienen personal y técnicos dedicados a seguimiento de otro tipo de fauna. ¿Por qué no incorporar las mariposas? Y porque también para nosotros son puntos de referencia donde los voluntarios pueden ir, donde promocionar los proyectos, enseñar y seguir haciendo educación ambiental. Entonces son zonas específicas y creo que todos nos beneficiamos, tanto los parques como el propio BMS.